Era un jueves de marzo cuando mi hija Carla tocó mi puerta con 3 niños llorando y 2 bolsas de ropa sucia. El mayor, Pedro, tenía apenas 7 años. La niña de en medio, Laura, 5. Y el más pequeño, Miguel, todavía usaba pañal. 2 años y medio de pura energía concentrada en 60 centímetros de altura. «Papá, necesito que me cuide a los niños solo hoy y mañana», me dijo, empujando a los pequeños hacia adentro de mi sala sin ni siquiera esperar respuesta. «Es urgente. Apareció una oportunidad de trabajo en Ciudad de México que puede cambiar mi vida». Miré a esos 3 pequeños asustados, pegados uno al otro como cachorros abandonados, y después a mi hija de 28 años. Había algo diferente en sus ojos, algo que yo, como padre, debería haber reconocido, pero que el amor ciego me impidió ver en ese momento. «¿Qué tipo de trabajo, Carla? ¿Y dónde está el papá de ellos?» «Jefferson». «Pues, está complicado, papá. Estamos medio peleados. Pero es temporal, ¿sí? Solo hasta que me organice». Pedro me jaló de la manga de la camisa. «Abuelo, mamá dijo que iba a comprar pan y nunca regresó ayer. Dormimos solitos en la casa». Sentí un frío en la espalda. Un nudo se formó en mi garganta, de esos que solo un abuelo que ya fue padre sabe lo que significa. Era más que preocupación. Era el presentimiento de que algo mucho más grande estaba a punto de derrumbarse en mi vida. «¿Cómo que durmieron solos?» Carla evitó mi mirada. «Fue solo una noche, papá. Ellos saben cuidarse. Pedro». «¿Es listo?» Miguel empezó a llorar, un llanto desesperado de niño que siente cuando los adultos están mintiendo. Laura se escondió detrás de mis piernas, y Pedro, aunque era el mayor, tenía lágrimas corriendo por su cara. «Papá, por favor, es solo hasta mañana. Usted siempre ha sido bueno con ellos». «Siempre fui bueno con ellos porque nunca tuve la oportunidad de ser bueno contigo», pensé, pero no lo dije. Carla había crecido con su mamá después de nuestro divorcio. La veía 15 días al mes, cuando mucho. Ahora, a los 58 años, viudo desde hacía 3, tenía una segunda oportunidad de ser el abuelo que siempre quise ser. «Está bien, hija, pero me hablas, ¿sí? Me avisas cuando llegues a la Ciudad de México». Me dio un beso rápido en la mejilla, tan rápido que parecía huir de algo, y salió por la puerta sin voltear atrás. Ni abrazó a los niños, ni dijo cuándo regresaría exactamente. Solo se fue como quien huye de un incendio. Cerré la puerta y me volteé hacia esos 3 pares de ojos, mirándome. Pedro trataba de ser fuerte, pero yo veía que tenía miedo. Laura se chupaba el dedo, cosa que no hacía desde hacía meses, y Miguel lloraba de una forma que parecía que ya sabía que su mamá no regresaría tan pronto. «Vengan acá, muchachos», les dije, agachándome para quedar a su altura. «Vamos a hacer un lonche y después platicamos. ¿Está bien?» Pero cuando abrí el refrigerador, encontré solo 2 cervezas viejas, un yogur vencido y medio bolillo duro. Yo era un hombre soltero de 58 años que trabajaba en 2 empleos y comía en la calle la mayoría de los días. Mi casa no estaba preparada para recibir a 3 niños. Pedro me dijo bajito: «Abuelo, Laura solo come bolillo con mantequilla, y Miguel no puede tomar leche normal, le duele la pancita». Fue en ese momento que entendí, no estaba solo cuidando a los niños por 2 días. Estaba asumiendo una responsabilidad que no elegí, que no planeé, pero que era más grande que cualquier cosa que había enfrentado en la vida. Esa noche, después de acostar a los 3 en mi cama, el único lugar de la casa con espacio suficiente, me senté en la cocina con una taza de café frío y pensé: ¿cuántos hombres de 58 años de repente se ven criando a 3 niños pequeños solos? ¿Cuántos abuelos aceptan esta responsabilidad sin cuestionar porque saben que, en el fondo, son la única seguridad que esos niños tienen? El teléfono de Carla ya estaba apagado. Si alguna vez has sentido que la vida te puso en una situación que no estaba en tus planes, pero que abrazaste porque no tenías opción,
y principalmente si ya fuiste abuelo que se volvió papá otra vez cuando pensabas que ya habías cumplido esa etapa, quédate conmigo hasta el final de esta historia. Porque lo que pasó en los siguientes 10 años de mi vida me enseñó que ser hombre a veces significa aceptar responsabilidades que no son tuyas, y que ser abuelo puede ser la segunda oportunidad de hacer las cosas bien que no pudiste hacer como padre. Suscríbete al canal para no perderte los próximos relatos. Hay muchos hombres por ahí que necesitan escuchar que nunca es tarde para empezar de nuevo, nunca es tarde para ser el héroe de una historia que no escribiste. Antes de continuar, si te gustan las historias reales como esta, de hombres que enfrentaron responsabilidades inesperadas y se levantaron, suscríbete al canal y activa la campanita, porque aquí no cuento historias de víctimas. Cuento historias de hombres que decidieron actuar cuando la vida puso a prueba su carácter. Mi nombre es Roberto. Tengo hoy 68 años, soy jubilado de la construcción y necesito regresar 10 años en el tiempo para que entiendan cómo ese jueves de marzo cambió completamente el rumbo de mi vida. En 2013, yo era un hombre que finalmente estaba empezando a vivir para sí mismo. Me había jubilado hacía 2 años después de 35 años trabajando como maestro de obra. Tenía una casita sencilla, pero mía, en el interior de Jalisco. Despertaba a la hora que quería, veía mis programas de televisión, cuidaba mi pequeña huerta en el patio. Era una vida simple, pero era mi vida. Mi esposa, Dulce, había fallecido 3 años antes de un cáncer que descubrimos demasiado tarde. Fueron 2 años duros de tratamiento, viajes a Guadalajara, dinero que no teníamos gastando en medicinas que al final no sirvieron. Cuando ella partió, pensé que mi función como esposo había terminado, que ahora solo era yo, mi pensión pequeña pero suficiente, y la paz de quien ya había trabajado toda la vida. Carla era mi única hija. Nació cuando yo tenía 30 años, en una época en que trabajaba tanto que casi no la veía crecer. Salía de casa a las 5 de la mañana y regresaba a las 7 de la noche, sucio de cemento, demasiado cansado para ayudar con la tarea o jugar en el patio. Dulce fue quien crió a la niña prácticamente sola. Cuando Carla cumplió 12 años, pasó lo que más temía. Dulce pidió el divorcio. Dijo que yo era un buen hombre, pero un esposo ausente. Dijo que ella y Carla merecían un papá y esposo presente, no solo un proveedor que llegaba a casa solo a dormir. No luché contra el divorcio porque sabía que tenía razón. Como muchos hombres de mi generación, yo pensaba que trabajar duro y pagar todas las cuentas era suficiente para ser un buen padre y esposo. No entendía que estar presente significa mucho más que solo traer dinero a casa. Carla se fue a vivir con su mamá. La veía 2 fines de semana al mes, algunas vacaciones escolares. Trataba de compensar la ausencia con regalos, paseos caros que no podía pagar, helados y juguetes que pensaba que demostrarían mi amor. Pero un niño sabe cuándo el cariño es forzado, cuando el papá está tratando de comprar algo que debería ser natural. A los 16 años, Carla empezó a andar con un muchacho 2 años mayor. Jefferson era de esos chavos que pensaban que ser hombre era no trabajar y vivir en casa ajena. Traté de platicar con ella, pero ¿qué adolescente escucha a su papá, principalmente a un papá ausente? A los 18 quedó embarazada de Pedro, a los 20 de Laura, a los 23 de Miguel, 3 hijos en 5 años con un hombre que apenas podía mantener un trabajo por más de 3 meses. Ofrecí ayuda económica siempre que pude. Aunque mi pensión fuera ajustada, siempre conseguía unos pesos cuando me pedía. Pero Carla había heredado de mí algo que no quería que heredara: el orgullo de no pedir ayuda hasta estar con la soga al cuello. Dulce murió cuando Miguel todavía era bebé. Carla lloró mucho en el velorio, más que yo tal vez. Creo que entendió en ese momento que su mamá había sido el puerto seguro de la familia, y que ahora solo quedaba un papá que ella apenas conocía para apoyarla si la vida se derrumbaba. En los 2 años siguientes, traté de acercarme más a ella. Hablaba cada semana, visitaba de vez en cuando.
Siempre llevaba algo para los niños. Noté que Jefferson aparecía cada vez menos en mis visitas. Carla siempre tenía una excusa. Estaba trabajando, había salido con los cuates. Estaba cansado. Los niños eran lindos, pero yo veía que los estaban criando medio sueltos. Pedro, aunque pequeño, ya cocinaba maruchan para sus hermanos cuando tenía hambre. Laura sabía cambiar el pañal a Miguel cuando su mamá tardaba en despertar. Eran detalles que un abuelo preocupado percibe, pero que no sabe cómo abordar sin parecer que está interfiriendo. Carla siempre fue inteligente. Había terminado la preparatoria con buenas calificaciones. Hablaba de estudiar la universidad antes de embarazarse. Pero 3 hijos pequeños y un marido que más estorbaba que ayudaba habían transformado mis sueños para ella en recuerdos distantes. Cuando tocó mi puerta ese jueves, vi en sus ojos algo que reconocí de muchos compañeros de obra que había visto a lo largo de los años. La mirada de quien llegó al límite y está intentando una última jugada antes de la desesperación total. Debería haber hecho más preguntas. Debería haber insistido en saber exactamente a dónde iba, con quién, a hacer qué. Debería haber exigido un teléfono de contacto, una dirección, una fecha específica de regreso. Pero yo era un hombre de 58 años que había perdido a su esposa, que tenía una pensión que apenas daba para una persona, que vivía en una casa con 2 cuartos pequeños y un baño solo. No tenía experiencia con niños pequeños, no sabía cómo funcionaba la escuela, el pediatra, documentos de niños. Lo que tenía era la certeza de que esos 3 pequeñitos necesitaban a alguien. Y si no era yo, ¿quién sería? Esa primera noche, después de que logré acostar a los 3 en mi cama, me senté en la cocina e hice una lista mental de todo lo que necesitaba conseguir al día siguiente. Comida apropiada para niños, medicina para la alergia de Miguel, uniforme escolar para Pedro, cuna o cama extra, ropa limpia. No sabía aún, pero estaba haciendo la lista de cómo se reconstruye completamente la vida a los 58 años, por amor a 3 niños que no pidieron estar ahí, pero que eran todo lo que me quedaba de familia en el mundo. La primera señal de que algo estaba muy mal apareció al segundo día, cuando traté de hablarle a Carla y el teléfono daba como inexistente. No fuera de área, no apagado, inexistente, como si el número nunca hubiera existido. Pedro me dijo que su mamá había cambiado de chip la semana anterior. Dijo que era para ahorrar, abuelo. Pero una mamá que va a viajar a trabajar 2 días no cambia el chip antes de salir sin dejar el nuevo número con quien va a cuidar a los hijos. Eso debería haberlo notado inmediatamente. Laura, de 5 años, tenía una muñeca que no soltaba ni para bañarse. Cuando le pregunté el nombre de la muñeca, me dijo, «Mamá». Cuando le pregunté por qué, me respondió con esa franqueza de los niños, «Porque la mamá de verdad siempre se va, entonces tengo esta que se queda conmigo siempre». Esa frase me pegó en el pecho como un golpe. ¿Cuántas veces Carla se había ido, dejando a los niños? ¿Cuántas veces Laura se había quedado esperando que su mamá regresara mientras abrazaba una muñeca que llamaba mamá? Miguel, el más pequeño, tenía 2 años y medio, pero no hablaba casi nada. Cuando traté de enseñarle palabras simples, Pedro me dijo, «Abuelo, en la casa siempre había mucho ruido. Mi papá y mi mamá peleaban mucho gritando, entonces Miguel deja de hablar cuando hay gritos». Un niño de 2 años y medio que dejaba de hablar cuando escuchaba voces alteradas. Eso no es normal. Eso es un niño que aprendió que el silencio es seguridad, que no llamar la atención es supervivencia. Al tercer día, cuando no logré contacto con Carla por ninguno de los teléfonos que tenía de ella, fui hasta la casa donde vivía con Jefferson. La vecina, doña Aparecida, una señora de unos 65 años que siempre cuidaba a los niños cuando Carla salía, me contó una verdad que no estaba preparado para escuchar. «Don Roberto, hace más de una semana que Carla no aparece por aquí. Jefferson también se desapareció. Los niños se quedaron solos lunes y martes. Fui yo quien les dio de comer, si no, como que solos. Pedro tiene 7 años.
Lo sé, don Roberto, pero Carla viene desapareciendo de vez en cuando ya desde hace unos meses. Deja unos bolillos, unas galletas, y le dice a Pedro que cuide a sus hermanos. Yo me quedo pendiente de lejos, les llevo un plato de comida, ayudo a Miguel a bañarse. Sentí una rabia que no sabía que todavía existía dentro de mí. Una rabia de hombre que trabajó toda la vida para dar estructura a una hija que ahora abandonaba a sus propios hijos para que los vecinos los cuidaran. ¿Y Jefferson? Ay, ese desapareció hace tiempo, don Roberto. Solo aparecía para pedirle dinero a Carla o para buscar pleito cuando andaba borracho. Los niños le tenían miedo. Doña Aparecida me enseñó algunas ropas de los niños que estaban en su tendedero. Las había lavado porque Pedro le había pedido ayuda. Un niño de 7 años pidiendo a una vecina que lavara la ropa de su hermano pequeño porque su mamá había desaparecido. Don Roberto, usted hizo bien llevándose a los niños. Estaban necesitando a alguien responsable. Responsable. Esa palabra resonó en mi cabeza durante todo el camino de regreso. A los 58 años me había vuelto responsable de 3 niños, no porque elegí, sino porque era la única opción que tenían. Esa noche, después de acostar a los niños, me senté en el pórtico y traté de pensar cómo un hombre de 58 años se organiza para criar a 3 niños con una pensión de menos de 8,000 pesos. Al cuarto día, fui al banco para entender mejor mi situación económica. El gerente, un muchacho joven que apenas me miraba a los ojos, fue directo. Señor Roberto, con sus ingresos actuales, usted puede solicitar una pensión alimenticia de la mamá de los niños, pero primero necesita regularizar la custodia temporal. Custodia temporal. Hasta ese momento, no había entendido que estaba asumiendo una responsabilidad legal. Yo pensaba que solo estaba ayudando a mi hija hasta que regresara. ¿Y si no regresa? El muchacho me miró con esa cara de quien ya vio muchas historias tristes. Señor, con todo respeto, ¿cuántos días hace que no tiene noticias de ella? 4. ¿Y usted tiene alguna garantía de que regresa? No, no tenía ninguna garantía. En realidad, mientras más descubría sobre los últimos meses de la vida de Carla, más entendía que había planeado este abandono. No fue impulso, fue una huida planeada de una responsabilidad que ya no podía cargar. Al 5.º día, Pedro me hizo una pregunta que todavía resuena en mi cabeza. Abuelo, si mamá no regresa, ¿nos van a llevar a un orfanato? Paré de picar cebolla para el almuerzo y miré a ese niño de 7 años que estaba tratando de entender si tendría un lugar seguro para dormir la próxima semana. Nunca, Pedro. Ustedes se van a quedar conmigo el tiempo que sea necesario, aunque sea para siempre. En ese momento, entendí que ya no estaba esperando que Carla regresara. Me estaba preparando para la posibilidad de que nunca regresara. Y extrañamente, por primera vez en 5 días, me sentí en paz. Aunque sea para siempre. Pedro sonrió. La primera sonrisa verdadera que le vi desde que llegó. ¿Entonces podemos colgar nuestros dibujos en el refrigerador? Claro que pueden. Laura aplaudió. ¿Y podemos plantar flores en el patio? Pueden. Miguel, que estaba jugando en el suelo, levantó los bracitos hacia mí. Abuelo, brazos. Cuando cargué a ese niño, sentí algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. La sensación de que tenía un propósito. A los 58 años, después de una vida entera trabajando para mantener una familia que se deshizo, finalmente tenía una familia de verdad que cuidar. Pero todavía no sabía que Carla estaba planeando algo mucho peor que simplemente nunca regresar. Las primeras semanas fueron las más difíciles de mi vida. No por la responsabilidad con los niños. Eran buenos muchachos, obedientes, cariñosos. La dificultad era descubrir que ser abuelo que se vuelve papá a los 58 años significa enfrentar un mundo que no está preparado para hombres solos criando niños pequeños. En la primera consulta médica de Miguel, la pediatra me miró con una desconfianza que helaba la sangre. ¿Usted es el papá?, preguntó, aunque le había explicado 3 veces que era el abuelo con custodia temporal. ¿Dónde está la mamá? No sabemos su paradero.
¿Y el papá de los niños? Tampoco sabemos. La doctora hizo anotaciones en el expediente con una cara de quien estaba documentando una situación sospechosa. Después supe que tenía obligación de comunicar al DIF cuando un niño aparece sin los padres biológicos, aunque sea con un abuelo responsable. En la escuela de Pedro, la directora fue más directa. Señor Roberto, el niño está con comportamiento agresivo. Golpeó a 2 compañeros esta semana. Necesitamos una junta urgente con los padres. Yo soy el responsable de él ahora. Entiendo, pero necesitamos entender por qué un niño de 7 años está siendo criado por el abuelo. Es una situación atípica, como si yo fuera un extraño cuidando niños robados, no un abuelo que asumió una responsabilidad abandonada por los propios padres. Pedro estaba agresivo porque tenía coraje con la mamá que prometió regresar y no regresó, coraje con el papá que desapareció sin explicación, coraje de tener que explicar a los compañeros por qué vivía con el abuelo. Por las noches, después de acostar a los 3, me sentaba en la cocina y trataba de entender cómo había llegado a esa situación. Era un hombre de 58 años que nunca había cambiado un pañal en la vida. Ahora cambiaba 3 al día. Nunca había ayudado con tarea. Ahora pasaba 2 horas todas las noches tratando de entender las matemáticas que le enseñaban a Pedro. El dinero era un problema constante. Mi pensión de 5.400 pesos apenas me alcanzaba a mí solo. Con 3 niños, tenía que elegir entre comida y medicina, entre ropa nueva y recibo de luz. Aprendí a cocinar pasta de 15 formas diferentes, porque era lo más barato. Aprendí que los niños crecen rápido y que la ropa de niño es cara como el demonio. Pero lo peor no era el dinero. Lo peor era la soledad específica de un hombre mayor criando niños solo. Las otras mamás en la escuela me trataban como si fuera temporal. Nadie me invitaba a las juntas de padres. Nadie ofrecía ayuda con aventones o actividades. Yo era el abuelo que estaba cuidando a los niños mientras se resolvía la situación. En la iglesia, donde siempre fui frecuente, la gente susurraba: «Pobre Roberto, se quedó con esos niños abandonados», como si fuera una víctima, no un hombre que eligió hacer lo correcto. En el súper, cuando Laura hacía berrinche o Miguel lloraba en el carrito de compras, sentía las miradas de juicio. Hombre solo con 3 niños pequeños siempre levanta sospecha, como si no tuviera derecho a estar ahí, a tener dificultades normales de cualquier papá o responsable. Hubo una tarde que Pedro llegó de la escuela llorando. «Abuelo, la maestra», preguntó dónde está mi mamá. Le dije que no sé. Entonces me dijo que los niños necesitan mamá, no abuelo. Esa noche, hablé a la escuela y tuve la plática más difícil de mi vida con la coordinadora pedagógica. «Señora, mi nieto está siendo molestado por una situación que él no eligió. Yo soy el responsable legal de él ahora, y si la maestra tiene problema con eso, el problema es de ella, no del niño». «Señor Roberto, ¿no fue esa la intención?» «Sí fue, y no voy a aceptar que un niño de 7 años sea responsabilizado por haber sido abandonado por su mamá y estar siendo criado por alguien que realmente se preocupa por él». Después de esa plática, Pedro no tuvo más problemas en la escuela, pero entendí una lección que ningún hombre debería tener que aprender. El mundo espera que las mamás cuiden niños, tolera que los papás ayuden, pero desconfía cuando los abuelos asumen la responsabilidad total. Poco a poco, fui desarrollando una rutina que funcionaba. Despierto a las 6, preparo, desayuno, llevo a Pedro a la escuela, regreso, cuido a Laura y Miguel en casa, recojo a Pedro a las 5, ceno con ellos, ayudo con tarea, acuesto a todos a las 8. Era una vida simple, pero tenía propósito. Por primera vez desde que me jubilé, despertaba sabiendo exactamente qué necesitaba hacer ese día. Laura dejó de chuparse el dedo. Miguel volvió a hablar, palabras simples pero constantes. Pedro dejó de golpear a los compañeros y empezó a traer buenas calificaciones de la escuela. Se estaban sanando,
Y yo también, pero había algo que me molestaba. Siempre que llegaba algún documento para los niños, cartilla de vacunas, boleta escolar, cualquier cosa oficial, venía todo todavía a nombre de Carla como responsable. Yo cuidaba todo, decidía todo, pagaba todo, pero legalmente todavía era solo el abuelo temporal. Fui con un abogado para entender mis derechos. Licenciado Paulo, un hombre de unos 50 años que atendía en una oficinita pequeña en el centro de la ciudad. Fue claro. Conmigo: señor Roberto, usted necesita formalizar esta custodia. Si la mamá aparece mañana y quiere llevarse a los niños, tiene derecho legal. Usted no tiene documento alguno que compruebe que abandonó a los niños a propósito. Pero tengo a los niños desde hace 2 meses. Eso no importa legalmente. Para la justicia, la señora puede estar viajando por trabajo y regresó por sus hijos. Fue cuando entendí que necesitaba más que amor y buena voluntad. Necesitaba protección legal para mí y para los niños. ¿Cuánto cuesta un proceso de custodia? Para usted, que no tiene recursos, puedo hacerlo por 3,000 pesos, a pagos. 3,000 pesos era casi la mitad de mi pensión, pero era el precio de proteger a 3 niños que ya consideraba mis hijos. Vamos a hacerlo. Licenciado Paulo me explicó que sería necesario comprobar abandono, juntar documentos, tener testigos, y me advirtió sobre algo que me heló la sangre. Señor Roberto, cuando abrimos un proceso de estos, a veces despierta a la mamá biológica. Puede aparecer y complicar las cosas. No imaginaba cuánto eran proféticas esas palabras. 3 meses después de hacerme cargo de los niños, recibí la primera llamada. Era Carla. Papá, supe que está tratando de quitarme a mis hijos. Su voz estaba diferente, más dura, más calculadora. Carla, ¿dónde estuviste estos 3 meses? ¿Por qué no hablaste? ¿Por qué no diste noticias? Estaba resolviendo mi vida, papá, consiguiendo trabajo, organizando las cosas, y ahora descubro que me está demandando para quedarse con los niños. Estoy tratando de regularizar la situación porque abandonaste a 3 niños conmigo, sin explicación, sin fecha de regreso, sin contacto. No abandoné a nadie, papá. Los dejé con usted porque confié en que los iba a cuidar bien hasta que regresara. En ese momento, entendí que Carla no había hablado por añoranza de los niños o por preocupación. Había hablado porque alguien le había contado que yo estaba oficializando la custodia. Y por primera vez, en 3 meses, sentí miedo de lo que podría pasar con Pedro, Laura y Miguel. La llamada de Carla me dejó una semana sin dormir bien. No porque la extrañara o porque quisiera que regresara. En ese punto, ya había entendido que mi vida con los 3 niños estaba funcionando mejor que cualquier cosa que había experimentado como padre o abuelo. El miedo era otro. Miedo de que apareciera de repente y destruyera la estabilidad que construimos juntos. Pedro, que ahora tenía 8 años, ya me decía papá en la escuela. No porque se lo pedí. Empezó naturalmente cuando los compañeros preguntaban quién era yo. Laura, que cumpliría 6 años el mes siguiente, había dejado completamente de cargar la muñeca mamá, porque ahora tenía un abuelo que siempre estaba ahí. Miguel, a los 3 años, corría hacia mí gritando papá, siempre que llegaba del mercado o de la calle. Eran mis hijos de crianza, mis hijos del corazón, mis hijos en la práctica, y yo era papá de ellos de una forma que nunca logré ser de la propia Carla. Pero legalmente, todavía era solo un abuelo temporal. Fue un jueves por la noche, exactamente 6 meses después de ese primer jueves en que todo comenzó, que tuve el momento de claridad que cambiaría todo. Estaba ayudando a Pedro con la tarea de matemáticas, división de 2 cifras, cosa que tenía que estudiar antes para poder enseñarle. Laura estaba coloreando un dibujo en la mesa de la cocina. Miguel dormía en mis brazos, cansado después de un día jugando en el patio. De repente Pedro me miró y dijo, «Papá, usted nunca nos va a dejar, ¿verdad?» La pregunta salió de la nada, pero tenía un peso que casi me tiró de la silla. «Papá», me dijo papá, y estaba preguntando si nunca los iba a dejar. «Nunca, Pedro».
¿Por qué preguntas eso? Porque Beatriz de mi salón dijo que abuelo no es papá de verdad, que usted se puede cansar de nosotros y mandarnos. Laura dejó de colorear y me miró con esos ojos grandes, esperando una respuesta que ella también necesitaba escuchar. Pedro, mírame bien a los ojos. Ustedes son mis hijos, no porque salieron de mi pancita como la mamá de ustedes, sino porque elegí ser papá de ustedes todos los días, y cuando un hombre elige ser papá, no se rinde nunca. Aunque regrese mamá y nos quiera llevar. Y ahí estaba la pregunta que evitaba pensar desde hacía 6 meses. Pedro, si la mamá de ustedes regresa realmente cambiada, realmente preparada para ser mamá de ustedes, vamos a platicar. Pero no voy a dejar que nadie los lastime. Nunca más. Pueden estar seguros de eso. Esa noche, después de acostar a los 3, me senté en el pórtico con una taza de café y tomé la decisión más importante de mi vida a los 58 años. No iba solo a formalizar la custodia temporal. Iba a luchar por la custodia permanente de esos niños, no por coraje con Carla, no por venganza, sino porque durante 6 meses había construido algo que ella había destruido. Una familia funcional, estable, donde 3 niños tenían rutina, cariño, límites y, principalmente, seguridad. Al día siguiente hablé al licenciado Paulo. Licenciado, quiero cambiar nuestro proceso. No quiero más custodia temporal, quiero custodia permanente. Señor Roberto, eso complica bastante las cosas. La señora es la mamá biológica. Para conseguir custodia permanente, necesitaríamos comprobar abandono intencional o incapacidad de ella para criar a los niños. Tengo pruebas. Y realmente las tenía. Durante 6 meses había guardado todo. Recibos de todo lo que compré. Para los niños, certificados médicos cuando estuvieron enfermos, boletas escolares, declaraciones de vecinos sobre el abandono anterior. Tenía un archivo completo de la vida de ellos conmigo. Pero licenciado Paulo me alertó sobre algo que no había considerado. Señor Roberto, cuando entramos con petición de custodia permanente, automáticamente se notifica a la mamá y tiene derecho de respuesta. Si quiere complicar, puede alegar que usted está secuestrando a los niños. ¿Cómo secuestro si fue ella quien me los dejó? Para la justicia, si no hay documento oficial, puede ser interpretado como secuestro si ella quiere procesar. Es injusto, pero es la ley. En ese momento entendí que no bastaba tener razón. Necesitaba estar preparado para una guerra legal que podría durar años. Licenciado, quiero que prepare todo, documentos, testigos, lo que sea necesario. Estos niños no van a regresar a una vida de abandono mientras yo esté vivo. Licenciado Paulo me orientó sobre todo lo que sería necesario. Dictamen psicológico de los niños, evaluación del ambiente donde vivían conmigo, declaraciones de maestros, vecinos, médicos. Sería un proceso largo y caro para un jubilado, pero era el precio de proteger la familia que había construido. Empecé la preparación como un hombre que se prepara para la guerra. Organicé todos los documentos. Platiqué con doña Aparecida, la vecina que había cuidado a los niños cuando fueron abandonados antes de venir a mi casa. Aceptó testificar sobre el abandono. Platiqué con la maestra de Pedro, que ahora veía con otros ojos el progreso que había hecho viviendo conmigo. Aceptó hacer un reporte sobre la estabilidad emocional que demostraba. La pediatra de Miguel, que al principio me miraba con desconfianza, ahora elogiaba cómo seguía su desarrollo. Se empeñó en documentar que los niños estaban sanos, bien alimentados y emocionalmente estables. Pero lo más importante que hice fue algo que el licenciado Paulo sugirió. Escribí una carta para cada niño, explicando todo lo que había pasado desde que vinieron a vivir conmigo, todos los cuidados que tuve, todas las decisiones que tomé pensando en su bienestar. Y guardé esas cartas en sobres sellados, con fecha y firma reconocida en notaría. ¿Para qué esto, licenciado? Señor Roberto, si un día estos niños cuestionan su versión de los hechos, si alguien trata de convencerlos de que usted los quitó de su mamá injustamente, tendrán el relato de cómo se sintieron durante este periodo. Es una protección para usted y para ellos.
Durante 3 meses organicé todo en los mínimos detalles, cada consulta médica documentada, cada junta de escuela registrada, cada peso gastado en ellos comprobado con ticket. Estaba construyendo un caso jurídico sólido, pero principalmente estaba construyendo una historia verdadera de un hombre que asumió una responsabilidad abandonada y transformó abandono en familia. Pero todavía no sabía que Carla también se estaba preparando y que no regresaría sola. Fue una mañana de martes, 8 meses después de que los niños vinieron a vivir conmigo, que recibí la notificación judicial que cambiaría todo. Acción de búsqueda y localización de menores. Demandante, Carla Regina Santos. Demandado, Roberto Santos. Alegato, secuestro de 3 menores de edad por el abuelo paterno sin autorización de la genitora. Leí ese documento 3 veces antes de entender completamente. Mi hija me estaba demandando por secuestro de sus propios hijos que había abandonado. Esa tarde, cuando Pedro llegó de la escuela, me agaché a su altura y le dije la verdad. Pedro, la mamá de ustedes quiere que regresen a vivir con ella. Me miró con una seriedad de adulto. ¿Y usted nos va a dejar ir? No, si depende de mí, pero tal vez tengamos que explicarle a un juez por qué es mejor que se queden conmigo. Entonces, ¿vamos a contar la verdad? Vamos a contar la verdad. Laura, que había escuchado la plática, vino y me abrazó. Papá, yo me quiero quedar con usted. Miguel, que jugaba en el suelo, se levantó y dijo la primera oración completa que le escuché decir: No me quiero ir, papá. Esa noche, abrí el sobre que había preparado con las cartas para los niños y les leí en voz alta la historia de los 8 meses que vivimos juntos. Se rieron cuando conté sobre las primeras veces que traté de hacerle trenzas a Laura. Se sintieron orgullosos cuando conté cómo Pedro había enseñado a Miguel a usar la basinica. Lloraron cuando leí la parte sobre cómo me sentí feliz. Cuando Miguel me dijo papá por primera vez. ¿Saben por qué escribí todo esto? Pedro, siempre el más listo, respondió. Para recordar que somos familia de verdad. Exacto. Y mañana vamos a luchar para seguir siendo familia. Al día siguiente, licenciado Paulo y yo protocolizamos nuestra respuesta al proceso. Petición de custodia permanente, con base en abandono material y afectivo, con documentación completa de los 8 meses de cuidado integral y declaraciones de los propios niños sobre dónde querían vivir. La guerra había comenzado oficialmente, pero estaba preparado. La primera audiencia fue programada para un viernes de octubre. Licenciado Paulo me orientó sobre cómo comportarme, cómo vestirme, qué documentos llevar. Pero nada me preparó para ver a mi hija entrar al salón del tribunal acompañada de un abogado que usaba un traje más caro que todo lo que había comprado en los últimos 5 años. Carla estaba diferente. Cabello arreglado, ropa nueva, hasta la postura había cambiado. Parecía una mujer que había descubierto cómo usar el sistema a su favor. Pero los ojos eran los mismos, duros, calculadores, sin ninguna sombra del cariño que esperaba ver en una mamá que estuvo 9 meses sin ver a sus hijos. El abogado de ella, licenciado Enrique, fue directo al ataque. Su señoría, mi cliente, dejó a sus hijos temporalmente con el abuelo paterno para resolver cuestiones profesionales urgentes. Cuando trató de buscar a los niños, descubrió que el señor Roberto había entrado proceso de custodia sin su consentimiento y estaba impidiendo el contacto de ella con los hijos. Mentira. Carla no había tratado de buscar nada. La única llamada que recibimos de ella fue 3 meses después de que dejó a los niños, y aún así, solo porque supo del proceso de custodia. Además, su señoría, un hombre soltero de 60 años, no ofrece el ambiente adecuado para criar 3 niños pequeños. Los niños necesitan una mamá. Licenciado Paulo se levantó. Su señoría, solicito vista a los autos. El señor Roberto tiene 59 años, no 60, y durante 9 meses cría solo a 3 niños que están sanos, bien alimentados, asistiendo regularmente a la escuela y con seguimiento médico al día. ¿Dónde estaba la mamá durante esos 9 meses? El juez,
Licenciado Marcos, un hombre de unos 45 años que parecía genuinamente interesado en entender la situación, hizo la pregunta que cambió el rumbo de todo. Señora Carla, ¿podría explicar dónde estuvo durante los 9 meses en que los niños se quedaron con el abuelo? Carla miró a su abogado antes de responder. Su señoría estaba en Ciudad de México, trabajando, organizándome económicamente para ofrecer mejores condiciones a mis hijos. ¿Y por qué no mantuvo contacto con los niños durante ese período? Yo pensé que sería menos doloroso para ellos si no hablaba hasta que todo estuviera resuelto. Licenciado Marcos hizo una anotación. Podía ver que no se estaba tragando esa historia. Señora Carla, ¿tiene cómo comprobar dónde trabajó durante esos 9 meses? Contratos, carta de trabajo, declaración de ingresos. El silencio que siguió duró una eternidad. Carla miró a su abogado, que murmuró algo sobre documentos siendo conseguidos. Su señoría, licenciado Paulo, se levantó nuevamente. Tengo aquí declaraciones de vecinos que comprueban que la señora Carla ya había abandonado a los niños anteriormente, dejándolos solos por días, mientras el mayor, de 7 años, cuidaba a los hermanos menores. Licenciado Enrique trató de protestar, pero licenciado Marcos pidió ver los documentos. Doña Aparecida había hecho un testimonio detallado sobre las veces que encontró a los niños solos, sobre Pedro pidiendo ayuda para alimentar a sus hermanos, sobre Miguel llorando porque tenía el pañal sucio desde hacía horas. Además, su señoría, licenciado Paulo, continuó, tenemos reportes médicos y escolares que comprueban la evolución positiva de los niños durante los 9 meses en que estuvieron bajo cuidado del señor Roberto. Pedro mejoró el rendimiento escolar, Miguel superó problemas de habla y Laura desarrolló comportamientos más seguros. El abogado de Carla intentó una última jugada. Su señoría, independientemente de las circunstancias, la mamá biológica tiene derecho a sus hijos. El señor Roberto puede haber cuidado bien, pero no tiene derecho legal de quedarse con los niños. Fue entonces que el licenciado Marcos dijo algo que nunca voy a olvidar. Licenciado Enrique, en este tribunal, el interés de los niños viene antes que cualquier derecho de los adultos, y quiero escuchar lo que los propios niños tienen que decir sobre dónde quieren vivir. Carla se puso visiblemente nerviosa. Su señoría son muy pequeños. Pedro tiene 8 años, es edad suficiente para expresar su opinión. La audiencia se aplazó para la semana siguiente, cuando los niños serían escuchados por separado, en ambiente reservado. Durante esa semana, Carla intentó varias maniobras para recuperar terreno. Apareció en la escuela de Minonisms, Pedro tratando de recogerlo. La directora, que ya había sido orientada sobre la situación, no lo permitió. Habló a casa 3 veces tratando de platicar con los niños. Pedro contestó una vez y dijo simplemente, «Hola, mamá, estoy bien aquí con papá», y colgó. Carla también trató de convencer a algunos vecinos para que testificaran a su favor, prometiendo dinero. Doña Aparecida me contó que le había ofrecido 2,000 pesos para cambiar su testimonio. Don Roberto, le dije que la verdad no tiene precio. El jueves antes de la audiencia pasó algo que hasta hoy me emociona recordar. Pedro llegó de la escuela y dijo, «Papá, ¿podemos platicar?». Llamé a Laura también. Miguel estaba durmiendo. «Papá, vamos a tener que hablar con el juez sobre dónde queremos vivir, ¿verdad?». «Sí, van». Pedro miró a Laura como si hubieran acordado algo. «Decidimos que nos queremos quedar con usted». «Pedro, ¿están seguros? La mamá de ustedes es una buena persona. Solo estaba pasando por dificultades». «Papá», Laura me interrumpió. «Mamá nunca jugó conmigo como usted juega. Nunca me enseñó a plantar flores. Nunca se quedó conmigo cuando estaba enferma». Pedro completó. «Y nunca me ayudó con la tarea. Y nunca nos llevó al doctor cuando Miguel tenía fiebre. Usted hizo todo eso. Pero ella es la mamá de ustedes». «Usted es nuestro papá», Pedro dijo con una firmeza que me sorprendió. «Sabemos la diferencia». El viernes llegó el momento más tenso de mi vida. Licenciado Marcos platicó primero con Pedro, después con Laura.
Miguel fue considerado muy pequeño para testimoniar, pero la psicóloga del juzgado platicó con él para evaluar su estado emocional. No pude acompañar las pláticas, pero licenciado Paulo me dijo que eran procedimientos estándar y que los niños estarían protegidos durante todo el proceso. Pedro estuvo casi 1 hora con el juez. Cuando salió, vino directo hacia mí y susurró: «Papá, conté la verdad». Laura estuvo media hora. Cuando salió, estaba llorando, pero vino a abrazarme y dijo: «Le dije al señor que me quiero quedar con papá». La psicóloga platicó con Miguel por 20 minutos, observando cómo se comportaba, cómo reaccionaba cuando alguien hablaba sobre casa, sobre papá, sobre mamá. Después de todas las pláticas, licenciado Marcos nos llamó a todos de vuelta al salón principal. Después de escuchar a los niños y analizar toda la documentación presentada, esta magistratura llegó a una conclusión. Mi corazón estaba latiendo tan fuerte que estoy seguro de que todos podían escuchar. Los niños Pedro, Laura y Miguel demostraron claramente su preferencia por permanecer bajo cuidado del señor Roberto. Además, los reportes médicos, escolares y psicológicos comprueban que están en ambiente sano y estable. Carla se movió inquieta en la silla. Respecto a la señora Carla, aunque sea la mamá biológica, no logró comprobar dónde estuvo durante 9 meses de ausencia, ni presentó cambios concretos que garanticen estabilidad para los niños. Licenciado. Enrique trató de levantarse, pero el juez no había terminado. Por lo tanto, concedo la custodia permanente de los 3 niños para el señor Roberto Santos, con visitas supervisadas para la señora Carla los sábados, 1 vez al mes, mediante cita previa. Necesité agarrarme de la silla para no caer. Carla gritó: «Esto es injusto, son mis hijos». Licenciado Marcos golpeó el martillo. «La decisión está tomada, y recuerdo a la señora que tratar de coaccionar o manipular a los niños será considerado delito de alienación parental». Cuando salimos del tribunal, Pedro me tomó de la mano y dijo: «Papá, ¿ahora es para siempre de verdad?». «Ahora es para siempre». Carla pasó junto a nosotros en el pasillo con un coraje en los ojos que nunca había visto. «Esto no se va a quedar así, papá, ya va a ver». Pero ya no tenía miedo. Tenía 3 hijos legalmente reconocidos y la certeza de que había hecho lo correcto. Lo que no imaginaba era que Carla todavía tenía una jugada final, una jugada que casi destruye todo lo que construimos juntos. Los primeros meses después de la decisión judicial fueron los mejores de mi vida. Finalmente, podía presentarme oficialmente como papá de Pedro, Laura y Miguel. Ya no más el abuelo que está cuidando temporalmente. Era el papá legal, reconocido, con todos los derechos y responsabilidades. Pedro parecía haber crecido algunos centímetros después de la audiencia. Caminaba más erguido, hablaba con más confianza, sonreía más. En la escuela, cuando alguien preguntaba por sus papás, respondía naturalmente: «Mi papá es Roberto», sin explicaciones, sin pena. Laura descubrió que tenía talento para dibujar. Pasaba horas haciendo dibujos de nuestra familia. Siempre los 4 juntos, siempre con sonrisas enormes. Me decía papá en público, con un orgullo que me emocionaba cada vez. Miguel, que ahora tenía 4 años, se había vuelto un niño completamente diferente. Hablaba oraciones completas, hacía preguntas sobre todo, se reía fuerte, corría por el patio sin miedo. Me decía papá desde pequeño, pero ahora parecía entender que eso era oficial, definitivo. Yo mismo estaba cambiando. A los 59 años, después de una vida entera trabajando pesado y preocupándose solo por sobrevivir, finalmente había descubierto lo que era vivir con propósito real. Despertaba todos los días sabiendo que 3 personas dependían de mí, no solo económicamente, sino emocionalmente, educativamente, completamente. Empecé a cuidar mejor mi salud. Me hice exámenes que estaba posponiendo desde hacía años. Comencé a caminar todas las mañanas antes de que los niños despertaran. Dejé de fumar los 2 cigarros que todavía fumaba después de la cena. Quería estar presente en sus vidas,
el mayor tiempo posible. La casa también cambió. Pintamos los cuartos. Pedro eligió azul, Laura rosa, Miguel amarillo porque es el color de la alegría. Plantamos una huerta en el patio donde aprendieron de dónde viene la comida. Instalamos una televisión más grande en 1900. La sala para ver películas juntos los fines de semana. Económicamente, todavía era ajustado, pero había aprendido a administrar mejor. Conseguí un trabajo de medio tiempo como velador nocturno en una empresa pequeña. Trabajaba 3 noches por semana mientras los niños dormían y doña Aparecida se quedaba pendiente para cualquier emergencia. El dinero extra ayudaba con ropa, paseos, pequeños lujos que nunca pude darle a la propia Carla cuando era joven. Pero el cambio más importante fue emocional. Por primera vez desde el divorcio, hacía casi 20 años, me sentía completo como hombre. No era solo un jubilado matando tiempo hasta morir. Era un papá activo, presente, necesario. Los niños me enseñaron cosas que no sabía a los 59 años. Pedro me enseñó paciencia. Tenía dificultades con matemáticas, pero persistía hasta entender, y eso me inspiraba. Laura me enseñó sensibilidad. Percibía cuando estaba preocupado y venía a hacerme cariño sin que se lo pidiera. Miguel me enseñó alegría. Encontraba motivo para reír en cualquier cosa, y eso me recordaba lo simple que puede ser la vida. La comunidad también empezó a verme con otros ojos. En la iglesia, la gente dejó de susurrar sobre el pobre Roberto con esos niños abandonados y empezó a elogiar. Qué hombre admirable criando solo a 3 hijos. En la escuela me invitaban a las juntas de padres como cualquier otro papá. En el centro de salud, las enfermeras me saludaban. ¿Y cómo están sus muchachitos, don Roberto? Sus muchachitos. Nadie más cuestionaba si era papá de verdad. Carla cumplió las visitas supervisadas solo 2 veces. En la primera, llegó tarde. Se quedó media hora tratando de convencer a los niños de que yo se los había robado, y se fue molesta cuando no le dieron la respuesta que esperaba. En la segunda visita trajo regalos caros, un videojuego, muñeca de moda, carrito de control remoto, en un intento obvio de comprar su cariño. Pedro agradeció educadamente, pero después me dijo, «Papá, ella piensa que somos tontos. Queremos cariño, no regalos». Después de la segunda visita, Carla dejó de aparecer. Licenciado Paulo me explicó que era común. Muchos padres que pierden la custodia prefieren desaparecer a enfrentar la realidad de que fallaron como padres. No sentía coraje con ella, sentía lástima. Había perdido la oportunidad de acompañar el crecimiento de 3 niños maravillosos por orgullo, por inmadurez, por no poder asumir responsabilidades. Durante casi 3 años, nuestra vida fue perfecta. Pedro estaba en 4º año, sacaba buenas calificaciones, tenía amigos, jugaba fútbol en la escuela. Laura estaba en 1er año, era la mejor alumna del salón en lectura, le encantaba ayudar en casa. Miguel estaba en preescolar, era el payaso del grupo, pero obediente y cariñoso. Me había vuelto el papá que siempre quise ser y nunca logré ser con Carla. Presente, paciente, involucrado en cada detalle de sus vidas. Conocía a sus amigos, maestros, sueños, miedos. Estaba ahí para cada fiebre, cada pesadilla, cada alegría pequeña del día a día. A los 62 años me sentía más joven que a los 50. Tenía energía para correr detrás del balón en el patio, paciencia para leer cuentos antes de dormir todas las noches, disposición para despertar de madrugada cuando alguno tenía pesadillas. Pero principalmente tenía amor. Un amor paterno completo, realizado, correspondido. Pedro me abrazaba todos los días antes de ir a la escuela. Laura dejaba papelitos debajo de mi almohada. «Papá, te quiero mucho». Miguel dormía abrazado conmigo cuando tenía miedo. Era una familia real, construida no en la sangre, sino en la elección diaria de estar presente, de cuidar, de amar sin condiciones. Pensaba en Dulce, mi esposa fallecida, e imaginaba lo orgullosa que estaría viendo que había logrado ser el hombre y padre que ella siempre supo que podía ser. Pensaba en mi propio papá,
que murió cuando tenía 30 años, y lo feliz que estaría sabiendo que estaba criando a 3 niños con amor y firmeza. Los fines de semana llevaba a los niños a visitar la tumba de Dulce. Pedro siempre llevaba una flor, Laura dibujaba algo para dejar ahí, Miguel mandaba besitos, les contaba sobre la abuela que conocieron pequeños, sobre cómo les habría encantado cuidarlos. «Papá», Pedro me preguntó una vez, «¿la abuela Dulce está contenta de que vivamos con usted?» «Estoy seguro de que sí, mijo». «¿Entonces nos está cuidando desde el cielo también?» «Por supuesto». Era una familia completa, aún con las ausencias. Dulce presente en la memoria y en el amor, Carla presente en la genética, pero ausente en la crianza, yo presente en todo, en el día a día, en los problemas, en las alegrías, en los planes para el futuro. Hacía planes para su futuro. Pedro quería ser veterinario. Ya estaba guardando dinero para la universidad. Laura quería ser maestra. Fomentaba los estudios y la lectura. Miguel todavía cambiaba de idea cada semana. Bombero, astronauta, chofer de camión, pero apoyaba todos los sueños. 3 años de paz, 3 años de familia verdadera, 3 años de ser papá de verdad. Hasta que una mañana de lunes, cuando estaba preparando desayuno antes de llevar a Pedro a la escuela, tocaron la puerta de una forma que hizo que mi corazón se acelerara. Abrí la puerta y vi un actuario con un sobre en la mano. «¿Señor Roberto Santos?» «Soy yo». «Citatorio judicial. Tiene 15 días para presentarse en tribunal para nueva audiencia sobre la custodia de los niños Pedro, Laura y Miguel». «Santos». Tomé el sobre con manos temblorosas. Carla había regresado, y esta vez había traído ayuda profesional. En el sobre había una petición de 20 páginas acusándome de alienación parental, de privar a los niños de la convivencia con la mamá biológica y, la parte que más me impactó, de secuestro calificado con agravante de falsificación de documentos. Estaba alegando que había forjado la situación de abandono y que los niños fueron obligados a mentir en el primer proceso. Después de 3 años de paz, la guerra había vuelto a empezar, y esta vez Carla estaba jugando para ganar a cualquier costo. El sobre que llegó ese lunes contenía más que un citatorio judicial. Contenía 10 páginas de acusaciones detalladas que mostraban que Carla se había preparado durante 3 años para esta segunda batalla. Alegaba que había manipulado a los niños contra ella, que había impedido el contacto natural entre mamá e hijos, que había usado mi condición de hombre mayor para despertar lástima del juez. Pero la acusación más grave era secuestro calificado. Decía que había retenido a los niños contra su voluntad desde el primer día. Licenciado Paulo me explicó la gravedad de la situación. «Señor Roberto, si un juez cree estas acusaciones, puede perder la custodia y además responder penalmente. Es una situación muy seria». Pedro, que ahora tenía 11 años, notó mi preocupación. «Papá, ¿es sobre mamá otra vez?» No podía mentirle. «Sí, hijo, quiere que regresen a vivir con ella». «Pero ya dijimos que nos queremos quedar aquí». «Lo sé, Pedro, pero está diciéndole al juez que les enseñé a decir eso». Pedro se quedó pensativo por un momento, después dijo, «Papá, ¿se acuerda de esos sobres que escribió cuando llegamos aquí?» Me acordaba. Las cartas que había escrito para cada niño en los primeros meses, documentando cómo se sintieron durante la transición, guardadas en sobres sellados con fecha, y notaría. Me acuerdo. ¿Podemos abrir y leer lo que dijimos en esa época? Fue una idea genial de un niño de 11 años. Esas cartas habían sido escritas cuando todavía eran muy pequeños para entender cuestiones legales, cuando sus respuestas eran completamente espontáneas. Esa noche abrí los 3 sobres con los niños. Las cartas contenían testimonios simples pero poderosos. Pedro a los 8 años. «Me gusta vivir con el abuelo porque no grita. Me ayuda con la tarea y hace comida rica. No quiero que regrese mamá porque cuando estaba aquí tenía miedo». Laura a los 6 años. «Papá Roberto es el mejor papá del mundo. Juega conmigo y me enseña cosas.
No me acuerdo de mamá jugando conmigo. Miguel a los 4 años. Dictado porque todavía no sabía escribir. Quiero mucho a mi papá. No me quiero ir. Aquí es mi casa. Esos documentos, escritos años antes, eran la prueba más contundente de que los niños no habían sido manipulados. Habían elegido quedarse conmigo de forma genuina y espontánea. Licenciado Paulo quedó impresionado. Señor Roberto, estos documentos son oro puro. No se puede alegar manipulación en testimonios de hace 3 años. La audiencia fue programada para 3 semanas después. Durante ese tiempo, Carla intentó varias maniobras para desestabilizar nuestra familia. Apareció en la escuela de Pedro, tratando de convencerlo de que yo estaba enfermo y que él necesitaba cuidarme. Habló a casa varias veces tratando de platicar con los niños, siempre con el mismo discurso, que yo había envenenado sus cabezas contra ella. Pero los niños, ahora más grandes y más seguros, no se dejaron manipular. Pedro me contaba todo lo que ella decía. Laura colgaba el teléfono cuando reconocía su voz. Miguel ni sabía quién era. No tenía memoria de Carla como mamá. El día de la audiencia, el juez era el mismo licenciado Marcos de 3 años antes. Había seguido todo el caso y conocía la historia en detalles. Señor Roberto, la señora Carla alega que usted impidió la convivencia de ella con los niños durante estos 3 años. Su señoría, la señora tenía derecho a visitas, supervisadas una vez al mes. Solo se presentó 2 veces en 3 años. Licenciado Marcos consultó los expedientes. Es cierto, señora Carla. Consta aquí que faltó a 34 de las 36 visitas programadas. El abogado de Carla trató de justificar. Su señoría, mi cliente estaba trabajando, estructurándose para ofrecer mejores condiciones a los niños. Fue cuando el licenciado Paulo presentó nuestra jugada final. Su señoría quisiera presentar documentos escritos por los propios niños hace 3 años, cuando todavía eran muy pequeños para ser influenciados por cuestiones legales. Entregó los sobres sellados con las cartas originales. El juez leyó en silencio y pude ver su expresión cambiando. Estos documentos fueron redactados cuando, poco después de la llegada de los niños a casa del señor Roberto, su señoría, son testimonios espontáneos registrados en notaría. Licenciado Marcos llamó a los niños para platicar nuevamente. Pedro, ahora con 11 años, habló con la madurez de alguien que había vivido las 2 realidades. Señor juez, me acuerdo de cuando vivía con mi mamá. Tenía miedo porque gritaba mucho y nos dejaba solos. Con mi papá Roberto nunca tengo miedo. Nos cuida todos los días. Laura, a los 9 años, fue aún más directa. Me quiero quedar con mi papá Roberto para siempre. De la otra señora casi no me acuerdo. Miguel, a los 7 años, cuando le preguntaron sobre la mamá biológica, respondió: ¿Cuál mamá? Yo solo tengo un papá. Después de escuchar a los niños, licenciado Marcos tomó una decisión que cambió todo. Después de analizar todos los elementos del expediente, incluyendo el historial de 3 años de cuidado ejemplar por el señor Roberto y la ausencia sistemática de la señora Carla en las visitas establecidas, esta magistratura no solo confirma la custodia permanente de los niños con el señor Roberto, sino que también suspende definitivamente el derecho de visitas de la señora Carla. Carla gritó en la sala: «¡Esto es injusto! ¡Son mis hijos!» Licenciado Marcos golpeó el martillo con firmeza. «Señora Carla, los hijos no son propiedad, son personas que merecen estabilidad, cariño y presencia, cosas que usted no logró ofrecer en 7 años de vida». Y entonces dijo algo que me emocionó profundamente. «Señor Roberto, en 20 años de magistratura pocas veces he visto un caso de amor paterno tan genuino. Usted transformó abandono en familia. Felicidades». Salimos del tribunal por última vez. Los niños sabían que ahora era definitivo. No habría más. Sin amenazas, más incertidumbres. Pedro me abrazó en media calle. «Papá, ¿ahora nadie nos puede separar?» «Nunca más, mijo». Hoy, 5 años después de esa última audiencia,
Nuestra familia está más fuerte que nunca. Pedro tiene 16 años, es uno de los mejores alumnos del colegio. Quiere estudiar veterinaria. Laura tiene 14 años. Es apasionada por la literatura. Escribe cuentos que me sorprenden por su madurez. Miguel tiene 12 años. Es el goleador del equipo de fútbol de la escuela y todavía me hace reír todos los días con sus payasadas. Tengo 67 años ahora. Estoy más cerca de los 70 que de los 60, pero me siento más joven que a los 50, porque descubrí que la edad no es el número de años que viviste, es el propósito que encuentras para seguir viviendo. Estos 10 años criando a Pedro, Laura y Miguel me enseñaron lecciones que ninguna universidad enseña. Primero, nunca es tarde para que un hombre sea papá de verdad. Fui mejor papá a los 58 años que a los 30, porque tenía madurez, paciencia y sabiduría que solo la vida enseña. Segundo, familia no es solo sangre, es elección diaria. Es estar presente en los momentos difíciles, es despertar todos los días decidiendo ser papá, no solo aceptar que eres papá. Tercero, responsabilidad no es carga cuando se abraza con amor. Podría haber visto a esos 3 niños como problema, como complicación en mi jubilación, pero elegí verlos como oportunidad, como regalo de la vida. Cuarto, hombre de verdad no es el que huye de responsabilidad, es el que asume responsabilidad que ni siquiera es suya cuando alguien lo necesita. Y quinto, el amor paterno es la fuerza más poderosa que existe. Transforma hombres comunes en héroes, transforma casas en hogares, transforma niños abandonados en hijos amados. Si estás escuchando esta historia y tienes hijos o nietos, valora cada momento. No esperes a que crezcan para tratar de estar presente. No pienses que trabajar y pagar cuentas es suficiente. Estate ahí, participa, demuestra amor, construye memorias. Si estás pasando por una situación parecida a la mía, si estás criando hijos o nietos que no eran tu responsabilidad original, sepa que no estás solo y que no hay cosa más honrosa en la vida de un hombre que ser papá de verdad para un niño que lo necesita. Y si eres papá que abandonó hijos, que eligió huir de responsabilidad, todavía hay tiempo. Los niños perdonan, pero no esperan para siempre. Y un día vas a voltear atrás y entender que ser papá era la única cosa realmente importante que podrías haber sido en la vida. Pedro, Laura y Miguel me dicen papá desde hace 10 años, pero la verdad es que ellos fueron los que me hicieron papá de verdad. Me enseñaron que el amor no tiene edad para empezar, que la familia se construye todos los días y que el mayor honor en la vida de un hombre es ser recordado como papá presente. Ahora cuéntame, ¿de dónde nos estás viendo? Deja ahí en los comentarios tu ciudad, tu estado, tu país. Y si esta historia te tocó, si tienes una historia parecida o si conoces a alguien que necesita escuchar esto, compártela. Hay muchos hombres por ahí que necesitan entender que nunca es tarde para ser papá de verdad. Suscríbete al canal para más historias de hombres que eligieron ser responsables cuando la vida puso a prueba su carácter. Porque aquí no contamos historias de víctimas, contamos historias de hombres que se vuelven héroes cuando alguien los necesita. Y recuerda, puedes no haber elegido tu situación, pero puedes elegir cómo reaccionar a ella. Y a veces, lo mejor que puede pasar en tu vida es una responsabilidad que no estabas esperando. Porque ser papá no se trata de tener hijos biológicos, se trata de estar presente cuando alguien necesita un papá. Y cualquier hombre puede hacer esa elección, a cualquier edad, en cualquier momento de la vida. Un abrazo de un papá de 67 años que descubrió que la vida empieza cuando encuentras a alguien para amar más que a ti mismo.